que efectivamente el tema del gasolinazo fue muy famoso o desde tiempos de Calderón o tiempos de Enrique Peña Nieto, pero hay que decir que antes en México, antes del 2017, 2018, lo que existía era un precio fijo en la gasolina para todo Ujú. el país, ¿no? Entonces era muy fácil ver o sea, cuándo subía la gasolina. Eso hay que aclararlo de entrada. Y pues si la gasolina estaba en 12 pesos, 12 pesos estaba en todo el país. Después 12.50, pues todo el mundo se enteraba que subían 50 centavitos y realmente pues se le llamaba gasolinazo a cualquier Ujú. incremento en el precio de la gasolina. Y por ejemplo, fíjate que ya cuando uno ve el histórico, o sea, porque está interesante el histórico, cuando estaba que fue Ernesto Zedillo, una época en que todo el mundo, bueno, algunos recordarán que estaba en 3 pesos la gasolina, el litro, ¿no? Se escucha hermoso. Pues en tiempos de Vicente Fox, digo, para darnos una idea de cuánto ha sido la inflación, ¿no? Porque luego nos dicen inflación del 2% y ya cuando voy viendo precios a 10 años, pues se duplicó, ¿no? Bueno, Vicente Fox recibió, por ejemplo, el precio de la gasolina en 5.60 y lo dejó en 6.70. Estuvo bastante estable en tiempos de Vicente Fox. Felipe Calderón fue el que ya inició a liberar el precio, a aumentarlo de 7 pesos hasta 10.80, que subió 4 pesos. Y Enrique Peña Nieto fue el que se descaró porque él inició la gasolina en 12 pesos y la terminó subiendo en 19, que fue un aumento casi del 80% en todo su sexenio. Fue muy famoso el llamado gasolinazo cuando pasa, por ejemplo, de 14 pesos a 16.30 y después de 16.30 a 19. Que fue Lo que cuando hizo Enrique. hubo manifestaciones y Ajá, protestas sí, en violentas. Ajá. 2017, todo el mundo se acuerda que fue enero de 2017 y también enero de 2018 fue el llamado gasolinazo y que fue cierre de carreteras, etcétera. Pero ¿qué ocurrió a partir de ese año? Pues lo que ocurrió fue que las distintas gasolineras se crearon zonas, por así decirlo, y cada zona o cada región iba a tener un precio distinto de gasolina. Entonces, por ejemplo, a las zonas más ricas, ahí en Zapopan, en Guadalajara, en San Pedro Garza García, en Nuevo León, la Ciudad de México, allí en la Benito Juárez, la Miguel Hidalgo, la Cuauhtémoc, pues ahí sí, les aplicaron el gasolinazo, dijeron estos nunca van a votar por Morena, pues súbanles el precio de la gasolina, o por el PRI tampoco iban a votar. Y entonces, por ejemplo, pues si hay, y, por ejemplo, en Zapopan tú vas y ves el precio de la gasolina en 24, 25, una cosa así. Y en cambio, pues te vas a lugares más de provincia y pues la encuentras en 19, 20, 21, 22 pesos en promedio. Entonces, pues ya cuando divides el precio, pues ya no hay una forma de decir que sube la gasolina como era antes, ¿no? Que subía en todo el país. Además, el gobierno pues tiene un colchón, lo que se creó el llamado IEPS, ¿no? Un impuesto Ujú. que puede ser positivo, o sea, te lo pueden cobrar o te lo pueden regresar. Entonces, por ejemplo, cuando los precios de la gasolina suben mucho, pues el gobierno mantiene el precio estable, pues dándote un subsidio, ¿no? Y Ujú. viceversa, ¿no? El precio de la gasolina baja y la gasolina no baja, ¿no? O sea, hay una especie Contradicción. de buscar la estabilidad. Y en ese sentido, pues el tema del gasolinazo, gracias a este tipo de medidas, desapareció de la opinión pública por un buen rato. Incluso durante la época de la pandemia, la gasolina bajó de precio cuando nadie podía usar el coche o nadie lo usaba lo suficiente. ¿Te acuerdas que bajó en todo el país? Creo que hasta por ahí de los 19, 18 pesos. Y Ujú. ya después, ya cuando volvió a arrancar la actividad, pues lo volvieron a subir a un precio que se ha mantenido estable. Más o menos durante la época del gobierno de López Obrador, inició en 19.50 y ahora está en 21, 22 pesos por donde se le busque. ¿No? Eso yo creo que todo mundo debe ser conscientes. No ha sido el gran aumento, por ejemplo, de tiempos de Enrique Peña Nieto o de Felipe Calderón, que fueron la época de los grandes gasolinazos. Evidentemente que cuando
o tú creas o tú liberas algunas zonas, sí, siempre va a haber zonas donde la gente pague una gasolina más cara. Esto es similar a lo que ocurre en Estados Unidos, donde, por ejemplo, Texas tiene la gasolina más barata, creo, de Estados Unidos, porque pues ahí la producen, y en cambio te vas a California y pues te la duplican casi el precio, ¿no? Casi el doble. Y pues también existen ese tipo de diferencias en el precio. Entonces, pues sí hay un precio máximo que creo, no sé qué pasó, alguna gasolinera allá por Veracruz, creo, pues la pusieron en 28, 29 pesos, quién sabe por qué razón. Al igual que cuando fue, por ejemplo, en California, cuando subió la gasolina de precio, la llegaron a poner, creo que $10 o una cosa de ese tipo el galón. Entonces, existen ese tipo de variaciones y por esta razón no hay ese tipo de gasolinazos, pues porque no puede haber, porque el gobierno ya tiene el mecanismo tanto para subsidiar como para aumentar el precio de la gasolina. Ahora, ahí sí, o sea, yo en ese sentido digo, no hay gasolinazo como en la época anterior, pero también hay que reconocer que hay un sector de la población que creía que la gasolina no solo, o sea, porque con López Obrador ha aumentado conforme la inflación. Exacto. Pero hay gente que creía que la gasolina iba a bajar de precio. La gente en 2018, cuando fueron las campañas, se manejó mucho la propuesta de que si llegaba López Obrador al poder, pues iba a bajar el precio de la gasolina, que ya estaba muy caro, porque Enrique Peña Nieto lo dejó en 20, que era un precio bastante elevado. Eso le permitió, yo creo que el hecho de que Enrique Peña Nieto haya dejado el precio muy elevado, fue lo que le permitió a López Obrador no tener que subirlo prácticamente más allá de la inflación durante su mandato. Entonces hubo un sector de la población que votó por López Obrador creyendo que iba a bajar la gasolina durante el mandato de López Obrador. La razón, todo el mundo recordará, yo creo que tú eres uno de ellos, es que algunos decían que una vez que México se volviera autosuficiente en producción de gasolina, es decir, que se echara a andar la refinería de Dos Bocas, que se echara a andar las refinerías que no estaban siendo usadas o produciendo a su máximo de capacidad, una vez que el gobierno de México volviera a producir gasolina, como en la época de los 90, 80, cuando se descubrió Cantarell, ¿no? Una vez que ocurriera todo eso y que México fuera autosuficiente, el gobierno podría darse el lujo de poder bajar el precio de la gasolina o volver a subsidiar, como alguna vez ocurrió en este país, cuando teníamos una gasolina muy barata. Que también hay que decir que México nunca ha tenido, o sea, si tú lo ves en histórico, en Estados Unidos, en Texas en particular, pues es difícil ganarle a Texas en tener gasolina barata, porque ante todo, por ejemplo, Texas tiene una gasolina barata, pues porque tiene todas las refinerías, tiene toda la producción de petróleo y por eso tienen una gasolina tan barata. La idea era replicar eso, evidentemente no ha sido el caso. O sea, yo creo que esa es una discusión que uno debe de hacer. Lo cierto es que hasta el día de hoy, pues sí, la refinería de Dos Bocas o todas las obras en la refinería de Tula, pues no ha vuelto al país autosuficiente en términos energéticos. Más que nada porque yo sí soy de la idea de que, pues no, pues es que cuando éramos autosuficientes, fue cuando descubrimos un gran yacimiento de pura chiripada ahí en Campeche, el de Cantarell, y pues México no consumía tanta gasolina en aquella época. En los años 80, 70, el consumo de gasolina en México era bajo, y se descubre el yacimiento que produjo una gran cantidad de petróleo, y pues lo que ocurre hoy en día pues es que ya no tenemos ese yacimiento, o sea, ya no se está generando tanta producción de petróleo, y que yo creo que es un tema, bueno, muchos dicen es que el petróleo nunca se va a acabar, pero el petróleo barato, la gasolina barata, pues esa sí ya se acabó. Ya se acabó. Ya se acabó la gasolina barata. Fíjate, había una vez un profesor
que me tocó en la universidad, pues ya estaba grande el señor, que él decía que en los años 50 la gasolina valía centavos, la regalaban prácticamente. Pues sí, porque en los años 50 lo difícil era tener coche, o sea, casi nadie tenía coche y por lo tanto la gasolina era como el agua de la llave, ¿no? O sea, tú te la podías, o sea, te la regalaban prácticamente. Pues hoy en día todo el mundo tiene coche, el consumo de gasolina está en máximos históricos, pues evidentemente pues la gasolina no va a ser nada barata. Esa época pues no va a volver a repetirse, al menos que se descubra otro yacimiento de petróleo como el de Cantarell, pero pues no se va a descubrir porque aparte pues acuérdate que hay una agenda que lo que se busca es que los energéticos suban de precio para que la gente ajá, y que de hecho ahorita pues por ejemplo en Argentina Javier Milei lo que vino a hacer, tú que sigues el tema de Argentina, pues vino a subir los energéticos. Ahí sí le aplicó un gasolinazo. En Argentina subieron el precio que 40, 50% de la noche a la mañana y creo que ahorita fue otro gasolinazo. Entonces, sí hay gasolinazos en Argentina con Javier Milei, pero aquí en México con López Obrador, por todas las razones que ya dije, pues no hay gasolinazo. Que sí, alguien puede vender la gasolina cara en alguna estación muy particular, pero pues ya dependerá de quién la compre, ¿no?